en Apocalipsis capítulo 19, verso 1. En este capítulo hay varios temas, ¿ya? Y lo primero que vemos es la alabanza que hay a Dios. Luego, en el verso 19, vemos las cenas de las bodas del Cordero. En el verso 11, entonces, vemos el Cristo victorioso, ¿ya? Montando el caballo blanco. Y así vamos para abajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a leer verso 19, capítulo 19, verso 1 al 8, ¿ya? Entonces, ahí voy a ir pidiendo a los hermanos que me vayan apoyando en cuanto a la lectura. Así participamos todos un poco, ¿ya? Y no nos aburrimos escuchando a una sola persona. Entonces, voy a comenzar con la hermana Caridad Gómez. ¿Está ahí, hermana Caridad? Sí, mi hermano. Por favor, lea capítulo 19 de Apocalipsis, verso 1 al 3. Amén. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Gracias, hermanita. Entonces, del 4 al 6, que lea, a ver, que tenemos hermana Luz Dari, por favor. Si puedes leer. Del 4 al 6. Apocalipsis 19. Tiene apagado el micrófono. Tiene que abrir el micrófono. Ahí sí, hermana. Ahora sí. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Esa es, hermano? ¿También? Hasta el 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Muy bien, gracias. Hermano Octavio, ¿está por ahí o no? Se fue. Sí, mi hermanito Néstor, a las órdenes. 19, 7 y 8, por favor, hermano Octavio. Dice el Señor, gocémonos y alegrémonos y donde gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. Muchas gracias, hermano. Entonces, volvamos al capítulo 19, verso 1. Lo primero que vemos es las alabanzas que se realizan en el cielo a causa de que Babilonia ha sido derrotada, ha caído. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Cuando usa la palabra la Biblia, aleluya, se está refiriendo a alabanza a Jehová, ¿ya? Alabanza a Jehová. Entonces, esta gran multitud no está en la tierra, está en el cielo, porque allí se celebra esta fiesta, en el cielo. Ustedes
hay un texto que está aquí en Lucas capítulo 14, verso 15. A ver, no, en Lucas 15, ¿ya? Hay dos textos, pero quiero leer un poquito uno. Dice el verso capítulo 15. Hermano Carmelo, ¿puede leer, por favor? Sí, hermano. Lucas 15. Sí, un poquito en leámoslo desde el verso 1 al 7, por favor. Perdón, Lucas 15, del 1 al 7 ¿sí? O 16. No, del 1 al 7, Lucas capítulo 15. Ok, leo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gracias, hermanito. ¿Por qué cito este versículo? Porque quiero mostrar que en el cielo también hay gozo. Los ángeles de Dios se gozan cuando hay triunfo, cuando hay victoria del Señor sobre el pecado, sobre Satanás. Y aquí dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En el cielo hay gozo. En el capítulo 15 y en el verso 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando hay una victoria, volvamos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Cuando hay una victoria de Dios sobre el pecado, que es una victoria sobre Satanás, es una victoria sobre la bestia, Roma, es una victoria sobre la doctrina ¿cómo se llama?, de idolatría, entonces hay gozo y se alaba a Dios, se glorifica a Dios, se exalta el nombre de Dios en los cielos porque ha triunfado sobre el enemigo, sobre aquel que estaba en contra de su pueblo. Cada vez que una persona oye el evangelio, lo cree y lo obedece, entonces es triunfo de Dios, ¿ya? Sobre el enemigo Satanás, que tenía esclavizada esa alma bajo el poder del pecado. Entonces, dice aquí, volviendo al 19:1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. El triunfo de Dios entonces sobre ellos. Ahora, el versículo 2, ya, va a hablar de la caída, dice, y del juicio que se lleva en contra de la bestia. Allá hemos visto que ha habido celebración de Dios y de la gente, de las almas, por la victoria de Dios sobre Babilonia. Y esta salvación se le atribuye a Dios en todo sentido. Ahora, una cosa interesante, dice el verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Yo estaba leyendo el capítulo 6 del mismo libro de Apocalipsis, los que quieran ir conmigo allí, en el capítulo 6 y en el verso 10, dice lo siguiente, que las almas de los que estaban allí y que habían sido muertos por causa de Cristo, clamaban, dice, capítulo 6 de Apocalipsis, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
nos juzgas y venga nuestra sangre en los que mueran en la tierra? ¿Por qué? Porque ellos estaban reclamando, estaban pidiendo esta venganza porque Roma había matado a mucha gente físicamente, pero no espiritualmente. Entonces ellos están pidiendo eso. Y ahora, en el capítulo 19, Dios está ejecutando esa venganza. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Ya? Ahora, una cosa interesante que pensaba hoy día. Vayan, por favor, y yo creo que aquí hay una enseñanza para nosotros, los cristianos, de hoy día. Aparte de que Dios hará venganza. Dice en Romanos capítulo 12, leamos, acompáñenme a leer, por favor, allí, Romanos capítulo 12. A ver, si ¿quién puede leer por aquí? A ver, hermano Miguel, ¿está escuchando? No, no se le escucha, hermano Miguel. No, no se le escucha nada, hermano Miguel. No, está malo su micrófono. Lamento eso. Porque uno Romanos 12. Pero voy a citar a otro hermano que no haya leído, ¿ya? Para que todos puedan ir participando. Hermano Néstor, ¿está por ahí? Capítulo 2. No, no sé. No, parece que no. Bueno, vamos entonces al hermano Rogelio. Bueno, capítulo 12, claro, 18 al 21. Romanos capítulo 12, verso 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estos, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, gracias, Meto. Ahora, ¿por qué cito este texto? Porque en el capítulo 19, en el verso 2, decía que en la parte final dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Venganza que estaban pidiendo los siervos en el capítulo 6, verso 10 que leímos recién. Entonces, en el capítulo... ¿Perdón? En el capítulo 12 de Romanos, dice el verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ya? No tenemos que buscar la forma de vengarnos nosotros mismos y de formar pleitos y discusiones y cosas de ese tipo, porque no hace bien a nosotros ni tampoco al Evangelio. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cada vez que alguien le hace daño a un cristiano, a un hijo de Dios, entonces el que tiene que tomar la venganza es Dios, no nosotros. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios va a tomar venganza de alguien que le haga daño injustamente a un cristiano? Lo va a hacer hoy día, en estos tiempos, primero, como dice el capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, Romanos 13:1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios
vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios usa para que nosotros hoy día busquemos justicia? ¿Ya? Cuando alguien nos hace daño, el medio es la autoridad civil que tenemos. Si la autoridad civil no hace lo que Dios demanda y no castiga el pecado de una persona en contra de un hijo de Dios, y no castiga la maldad en contra de un siervo de Dios, entonces esa autoridad tendrá que rendir cuentas a Dios el día del juicio final por no haber hecho buen uso de la autoridad que Dios le había dado. ¿Ya? Entonces, no nos venguemos nosotros mismos, como dice el 12:19, ¿ya? Sino debemos dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estas almas que estaban en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el verso 10, y decían: ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre de los santos? ¿Ya? Tenían que esperar. Los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Llegó el momento en el capítulo 19 en que Dios está haciendo la venganza que tanto esperaban las almas que estaban en la presencia de Dios. ¿Ya? Ahora, hoy día para nosotros, los que estamos en la tierra y que podemos sufrir en algún momento el ataque malévolo, ya en la maldad del mundo y que nos hace daño, dejemos que Dios haga la venganza. ¿Por medio de qué? Por medio de la autoridad terrenal que Dios ha puesto, y nosotros debemos permitir que esa autoridad ejerza, ¿qué cosa? El servicio que le presta a Dios, porque es servidor de Dios y va a castigar al malo, ¿ya? Y va a favorecer al bueno. Repito, si la autoridad terrenal hoy día no nos hace justicia, dejemos que Dios va a hacer justicia, porque Dios tiene sus medios para hacer justicia y tiene sus tiempos también. Yo creo que eso nos ayuda a nosotros para mantener, como dice el capítulo 12 de Romanos, verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No tomemos nosotros la venganza por nuestros propios medios. A veces cuando vemos la televisión y vemos que una persona robó, mató, violó, hizo tanta maldad, y decimos: ¡ah, ese hay que matarlo! Oh, cuidado. Dejemos que Dios ponga, ¿verdad? Porque a veces nos sale el hombre viejo, ¿ya? La mujer vieja y el hombre que no era cristiano, y queremos hacer la justicia por nuestras propias manos. Dejemos la justicia en las manos de Dios, que Dios sabe canalizarla mejor que nosotros. Porque si vamos a hacer justicia por nuestras propias manos, al final vamos a caer también en la misma delincuencia que cayó el que nos había hecho daño. Espero que eso nos ayude a comprender un poquito. Repito y vuelvo al capítulo 19, verso 2 del libro de Apocalipsis. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Yo estoy recordando en este momento un texto aquí en el libro de Proverbios. A ver. Proverbios, Salmos, Proverbios. A ver si no me equivoco. Un segundito, hermano, por favor, que me estoy poniendo viejo y se me están olvidando las cosas. Qué extraño dirán ustedes, viejo hermano Néstor. No, es Salmos, disculpe. Salmos capítulo 19. Mire las características de la ley de Dios, y esto es lo que hace Dios con su ley para castigar el pecado. Vamos a leer un poquito desde el verso 7 al verso 11, y alguien que no haya leído que me ayude, por favor. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Hermana Marisa, ¿está por ahí? Sí, hermano, acá está. ¿Puede leer, por favor? El 7 hasta el 11. Salmo 19, 7 al 11. sí. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Muchas gracias, Meta. Mire las características de la ley de Dios. Mire, dice primero que le llama ley, luego le llama testimonio, luego en el verso 8 le llama los mandamientos, luego le llama el temor de Jehová, luego le llama los juicios de Jehová en el verso 9, ¿ya? Pero luego dice las características de esta ley, de este testimonio, de estos mandamientos. Primero, es perfecta, ¿ya? Segundo, es fiel, verso 7. Tercero, es recto el mandamiento de Dios. Cuarto, dice que es limpio. Luego dice que son verdad en el verso 9, ¿ya? Y luego el verso 10 dice que son deseables, ¿ya? Y además, finalmente, dice que en guardarlos hay grandes mandamientos. Pero mire otro detalle de los mismos versículos. Primero, la ley de Dios, que es perfecta, convierte el alma, hace un trabajo, una función, ¿ya? Dice, después, alegra el corazón. Después permanece para siempre. Después, en el verso 10 dice que es más deseable que el oro. Y finalmente dice que hay muy grande galardón. Entonces, cuando nosotros dejamos que fluya la ley de Dios en nuestros corazones y que sea Dios quien haga justicia con su ley, con su mandamiento, con su testimonio, con su precepto, con sus preceptos, hay una posibilidad de que todo mejore. Una gran posibilidad. Porque Dios sabe cuándo y cómo y dónde hacer justicia. Nosotros los seres humanos nos equivocamos. Y a veces queremos la justicia rápido, ya, ahora, aquí. Pero Dios nunca dejará a sus siervos sin hacer justicia. Nunca. Entonces, aquí tenemos una gran bendición, nosotros los cristianos, de estar bajo la mano de la ley de Dios. Y por eso, cuando dice el capítulo 19, verso 2, que sus juicios son verdaderos y justos, debemos confiar en que Dios va a hacer un juicio justo, un juicio verdadero, y que va a favorecer a las almas de su pueblo, de sus santos, de sus hijos. No nos apresuremos a hacer justicia con nuestra propia mano. No nos apresuremos a tomar venganza por nuestros propios medios. Dejemos que sea Dios quien lo haga, ¿ya? Porque ahí va a haber una justicia y una segura, ¿ya? Entonces, dice el 19, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Cuando hablamos del humo de ella, estamos hablando de lo fuerte, ¿ya? Que es el castigo que Dios le asigna a las personas que han hecho daño, a las personas que han hecho el mal, a las almas que han destruido o intentado destruir la obra de Dios y hacer daño a los suyos, a los de Dios. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo 9 del libro de los Hechos? A ver, Néstor, ¿puede leer usted, por favor? Hechos, capítulo Néstor Cuji, ¿ya? Hechos capítulo 9, verso 1 al 4, por favor. Yo creo que aquí hay una gran lección para nosotros. Sí, ya le leo. No me Hechos funciona 1. el otro. Hechos
9 Ok, del 1 al 4. ya. Hermano Dice, Néstor, ¿me está escuchando? sí, sí, sí Ya, me por favor. escucha. Sí, ahora Ya, sí. ahí me... Dice, conversión de Saulo. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para Java. Algunos hombres o mujeres de este camino los trajeron presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén, hermano. 5, ya. 5. Ahí lo dejamos. Mire, ya saben, todos creo que Él todos sabemos dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, se escucha muy cortado, se Lístame. escucha muy cortado. Ya, gracias, hermano, está bien. Sí. Ahí nomás. Dice que cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, verso 4, ¿por qué me persigues? Estaba literalmente Saulo yendo hasta Damasco para perseguir a Cristo. Cristo no estaba ahí, pero dice, Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Saulo iba a perseguir ¿a quiénes? A todos los siervos de Cristo. Entonces, cuando se persigue a un cristiano porque está haciendo la obra de Cristo, porque está oyendo a Cristo y obedeciendo a Cristo, entonces se está persiguiendo a Cristo, se está persiguiendo a Dios. Entonces, hay una identificación de Dios con los suyos. Por eso, cuando la Roma perseguía a los cristianos, estaba persiguiendo a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Entonces, pero el Señor hace justicia. Dice el verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dios detuvo la persecución en contra de los cristianos que estaba haciendo Pablo. La detuvo, justicia divina. ¿Ya? Entonces, estas cosas tenemos que considerarlas hoy día como cristianos. No es una cosa que está en la historia o como muchos han dicho que es un libro de fantasías el libro de Apocalipsis. No, es algo real. Entonces nosotros como es real y como cristianos que estamos en esta tierra, tenemos que hacer esa realidad nuestra. Dejar la venganza en las manos de Dios y no hacer justicia por nuestras propias manos. Es cierto que a veces nos quiere salir de repente el hombre viejo, ¿ya? Y queremos hacer justicia por nuestras propias manos cuando vemos tanta maldad. Pero dejemos las cosas en las manos de Dios, que es más seguro, porque ahí hay verdadera justicia, ¿ya? Y conforme a la verdad. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significaba eso? Lo fuerte del castigo que Dios va a aplicar a la Roma, a la Babilonia, a la que ha llevado a muchos pueblos a la fornicación con ella, al adulterio espiritual. Entonces, son cosas que nosotros debemos ir considerando, ir tomando en cuenta. Aquí tenemos la razón de por qué Dios es digno de alabanza. ¿Por qué le atribuyen esta alabanza a Dios? Dios hizo juicio justo al condenar y al castigar a la ramera. Ella, la ramera, había hecho un trabajo fuerte y había logrado apartar a mucha gente por medio de la seducción. ¿Cómo es seducida una persona? Cuando se le muestran cosas que llegan al corazón de la gente. Cuando vamos a una tienda por allí, ¿verdad? En el centro de la ciudad, aquí hay muchas tiendas en estas ciudades, ¿ya? Donde venden ropa, donde venden celular y cuánta cosa. Usted mira, entra a una tienda y mira el primer piso, solamente prendas para mujeres.
está lleno de mujeres. No se ve un hombre ahí. No se ve un hombre. Y todas toman las ropas, se las ponen aquí, como me queda, está bonita, me gusta, voy al probador y quiero comprarla. Y le ponen toda una cantidad de prendas diferentes, de colores, de diferentes tamaños y todo, para seducir a las personas a comprar. ¿A comprar qué cosa? A comprar lo que ellos quieren. ¿Dónde quiere llegar el comerciante? Quiere llegar al corazón de la persona. Pues bien, Babilonia, Roma, de esos tiempos, hacía lo mismo. Le ofrecía cosas. ¿A quiénes? A los reyes que estaban alrededor. Acuérdense que Roma no era solamente Roma, habían otros reinados por alrededor de ella, pero que estaban sujetos a ella. Entonces les ofrecía poder político, ¿sí o no? ¿Ya? Por otro lado, les ofrecía poder comercial, porque era una gran ciudad y había mucho comercio. Y por el otro lado, les ofrecía a la gente de los mares, les ofrecía el consumo de lo que ellos traían y el transporte también. Entonces, más adelante vamos a ver eso. Entonces, Roma seducía a la gente a través de estos medios. ¿Ya? Entonces, cuando dice que, y dice, y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, porque el castigo es muy fuerte, es muy grande el que Dios va a aplicar a ellos. Por esa razón, como seducía a los pueblos, merecía el castigo de Dios, además de tentar a los hombres de cometer fornicación con ella, es decir, al hombre mundano, ¿ya? Había muerto a muchos santos, había matado a muchos santos. Ya lo hemos leído en el capítulo 17, el verso 6, dice, vi a la mujer ebria, Apocalipsis 17, 6, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, no solamente Roma había logrado seducir a toda la gente del mundo, sino también había matado a muchos santos. Y ahora se le va a aplicar un juicio. Y ese juicio va a ser tan horrendo, tan duro, tan fuerte como fue su maldad. Y quizás el doble. ¿Ya? Entonces, dejemos y confiemos en la mano de Dios. La sangre, ahora es vengada entonces la sangre de toda la destrucción que ella causó, según lo que los santos están pidiendo. Ya leímos el capítulo 6, verso 10. Entonces, dice el verso 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Ya? Es la destrucción de los que vienen o los que viven bajo la marca de la bestia. Hemos leído, ¿se acuerdan el 14? Pasamos por ahí, el 14, 10, el 9. 14, 9 de Apocalipsis, hermano, que no ha leído, para que participe también. Hermano Proaño, Edwin. No le escucho porque tiene el micrófono apagado. Y hermanito, buenas noches. Buenas noches, hermano. Apocalipsis 14, verso 9. Claro, Dice, al 10. Al 10, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 11. 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Muchas gracias, hermano. Ahora, ustedes saben que Babilonia, el imperio,
exigía a la gente que tuviera la marca en la mano derecha, ya lo hemos leído antes, y en la frente con la aprobación de la bestia, ¿ya? Para que pudiera comprar, para que pudiera vender. La aprobación de que ella, o el significado de que esa persona adoraba a la bestia, ¿ya? Pero cualquiera que se doblegara a esas peticiones y se rindiera a la voluntad de la bestia, también recibiría el mismo castigo. Por eso dice el verso 10, dice el verso 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él, el que adora a la bestia o la imagen, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Entonces no solamente era la bestia, en este caso Roma, sino también todos los reyes y todos los pueblos que estaban alrededor, que estaban siguiendo y siendo seducidos por Roma, que iban a sufrir el mismo castigo también. Entonces, cuando uno va observando todo eso, vemos aquí nosotros que la destrucción de los que tienen la marca de la bestia va a ser grande. ¿Ya? Va a ser grande. En el 18, capítulo 18, verso 8, que ya hemos leído, y 9, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. El 18, el verso 18, dice, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Luego dice el verso 21, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. O sea, el castigo, cuando hablamos del capítulo 19, verso 3, va a ser terrible, va a ser horrible. Cuando yo leo esto, me acuerdo, a lo mejor ustedes también, del caso de Lucas, capítulo 16, ¿verdad? En el caso de el rico y Lázaro, ¿verdad? Que el rico estaba, ¿dónde? En el lugar de tormento. Dice, estoy aquí en llamas en este lugar de tormento. O sea, para los que hacen la obra de Satanás, no queda otra cosa que un castigo muy duro, sobre todo cuando tratan de destruir la obra de Dios, cuando tratan de dañar al pueblo de Dios, cuando matan, cuando asesinan, cuando cometen crímenes en contra de los cristianos, tendrán su juicio justo, como hemos leído ya en estos versículos. Nunca más se van a levantar del infierno. Siempre van a estar ahí por la eternidad. Por eso pongamos toda nuestra confianza, hermanos, toda nuestra fe en que Dios hará justicia un día. No hagamos justicia por nuestras propias manos, sino dejemos la justicia y la venganza en las manos de Dios. ¿No le parece? A mí me parece que debe ser así. ¿Para qué? Para que no tengamos conflictos con Dios. Porque Dios dijo, dejen, la venganza es mía. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres y dejen que la justicia la hago yo y la venganza la hago yo. Vamos al verso 4. Dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, aleluya, amén. ¿Ya? Ahora, hay varios textos que hablan de los 4. Vamos al capítulo 4 del mismo libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 4 y 5 al capítulo 4. Es para ir recordando un poquito lo que ha pasado, que no he leído. Ahora, hermano Miguel, parece que ahora sí puede desconectar el micrófono. Sí, hermano, ¿me escucha? Sí, le escucho bien. Ya. No me hable muy fuerte porque me puede herir la susceptibilidad.
Ya. En el capítulo 4, hermanito, verso 4. Ya. Leo, y dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien. Dice que ¿qué estaban haciendo estos? Había alabanza. Había 24 ancianos. Para mí estos 24 ancianos, por lo que vamos a leer más adelante, representaban los salvos del Antiguo como también del Nuevo Testamento. Las 12 tribus y los 12 apóstoles. ¿Ya? Ahora, en el verso... disculpe. En el verso 10, hermano, por favor. Dice en el 4:10. verso 10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, Ok. digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Muy bien, gracias, hermanito. Entonces, los 24 ancianos que tenemos aquí también en el verso 4 siguen haciendo la misma labor. ¿Cuál era? Adorar a Dios. En el 19:4, como habíamos leído, como leyó el hermano Miguel en los versos anteriores, dice los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Aquí dice en tierra, ¿ya? Pero yo estaba leyendo porque como que complica un poquito la cosa, ¿no? Pero yo estaba leyendo otras versiones de la Biblia. La única versión de la Biblia que dice en tierra es la versión Reina Valera. Las otras todas. Pero todo se está manifestando ¿dónde? En el cielo, en la presencia de Dios. Entonces la palabra tierra no solamente significa lo que conocemos como tierra aquí, sino también en la morada. En este caso, en la morada de Dios. ¿Dónde está la morada de Dios? En el cielo, en la habitación celestial. ¿Ya? Bueno, a ver qué más podemos decir sobre esto en el verso 4. Entonces, tenemos aquí el verso, el capítulo... El 3:14. Perdón, no, hermano, discúlpeme, pero el verso 5, ¿ya? El verso 5 dice aquí, y salió del trono una voz que decía, el 19:5, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Todos los siervos tienen que alabar a Dios, ¿ya? Todos los que le temen. Temer aquí en el sentido no del miedo que uno tiene, porque Dios no quiere infundir miedo a las personas, quiere infundirles que le tengan respeto, que sean reverentes con la palabra de Dios. ¿Los demonios tenían miedo a Dios? Sí. ¿Sí? ¿Pero lo obedecían? No. Entonces, ¿eran reverentes a la ley de Dios? ¿Respetaban la ley de Dios? No. Entonces, aquí, en este sentido, dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Entonces, ahora, a todos los siervos, este mandamiento está dirigido especialmente para la iglesia de Dios, no solamente en el cielo, sino también en la tierra, para nosotros. Todos tenemos que hacer lo mismo, ¿ya? Bien. ¿Qué más puedo decir sobre eso? Dice, y oí una voz, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fíjense que aquí no estaba escuchando una multitud, ¿ya? No estaba escuchando aguas, no estaba escuchando truenos, sino cosas parecidas a eso. Por eso dice semejantes, ¿ya? Como, la palabra como, parecido, semejante, ¿ya? Que decía, aleluya, esa voz, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso,
reina. Dios reina, Dios gobierna. Y reina en el cielo y también en nuestros corazones los cristianos. ¿Ya? Dios gobierna nuestras vidas. Dios, dice el capítulo 1, verso 6, que hemos leído muchas veces, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reinamos con Cristo, ¿ya? Y somos sacerdotes con Cristo. ¿Recuerden ustedes el capítulo 2, verso 9 del libro de Primera de Pedro? Dice que nos hizo, a ver, dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A ver si aquí tiene el 2:9, aquí lo tengo, aquí ya. Aquí lo tengo, Primera de Pedro 2:9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no podemos comportarnos como el mundo común y corriente. Miren lo que voy a decir. Ustedes han visto en la televisión cómo se comporta la realeza, por ejemplo, que presentan mucho de Inglaterra. Son personas que andan muy compuestas, son personas muy, digamos, bien vestidas, hablan muy bien, en fin, una serie de cosas, de detalles que la distinguen del resto de la gente que está alrededor. Pues también nosotros tenemos que, como reyes, tenemos que tener una conducta adecuada al título que tenemos. ¿Cuál es el título? Cristianos, reyes, reinamos con Cristo. Tenemos que comportarnos. La vestimenta nuestra es la palabra de Dios gobernando nuestros corazones. Son las buenas obras para los que fuimos, para las cuales fuimos creados, según capítulo 2, verso 10 del libro de Efesios, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa conducta también. Tenemos que asociarnos con las cosas de Dios y permanecer en ellas, ¿ya? Bien, ¿qué podemos decir? Que Dios reina con nosotros reinamos con ellos. Hay mucha gente que está hablando del reino de Dios que va a venir y va a reinar Cristo por 1000 años en esta tierra. Y yo he escuchado gente que dice, bueno, la verdad es que Cristo vino para reinar en esta tierra, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque los judíos no lo dejaron reinar y lo mataron. Entonces, están diciendo que Cristo es un fracasado, que Dios es un fracasado. No sé, me parece muy duro lo que están diciendo, por decirlo menos. ¿Qué otra cosa? El castigo, ¿ya?, de Dios es fuerte contra Babilonia y va a ser muy duro para siempre. Vamos a terminar hoy día aquí en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 6, cuando dice lo que ya leí, ¿ya? Vamos a retomar el verso 7 la próxima semana, si Dios quiere, cuando dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la sección justa de los santos. Hablando de la iglesia bíblica, de la iglesia de Cristo en la tierra. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. La iglesia no puede ser una iglesia triste, ¿ya? Tiene que ser una iglesia que tiene gozo, que se vea el gozo, porque tenemos como rey sobre nosotros a Cristo. Tenemos a Dios. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y ahí la boda del Cordero y la iglesia es la esposa del Cordero. Ya lo podemos leer en el capítulo 2 de Corintios, si no me equivoco, capítulo 11, verso 2, que dice, porque es ser desposado, algo así, con una virgen pura, ¿ya? A ver si leo ese versículo. Ahí lo tienen por ahí, hermano. 2 de Corintios 11, verso 2. A ver. Hermano Jaime, ¿lo puede leer? Claro, mi hermanito, por favor. Me ayuda el... 2 de Corintios 11, 2. Listo, hermanito. Segunda de Corintios 11, 12. 11, 2. 11, 2. Bien, nos dice la palabra del Señor.
porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo novio, para presentaros como una virgen pura a Cristo. De esa virgen pura y de ese esposo vamos a hablar la próxima semana, si Dios lo permite, hablando en capítulo 19, versos 7 en adelante del libro de Apocalipsis. Por ahora, dejamos hasta aquí. Hermano Jaime.